Buenos días a todos. Em, Esta es la actividad académica Mi nombre es Francisco Javier Restrepo. Actualmente soy presidente de la Sociedad Cundinamarquesa y vamos a tener la actividad de los residentes de anestesia de los programas de Bogotá del mes de junio, que le corresponde a los residentes de la Universidad del Rosario en el programa en la Fundación Cardioinfantil. La charla la va a dar el doctor Converse, residente de segundo año de anestesiología. Y la charla es de farmacogenómica perioperatoria, la llave de la anestesia de precisión. Entonces, los dejo con el doctor Converse para dar inicio a la charla. Muchas gracias. Doctor Bueno, Converse. muchas gracias, doctor. Buenos días para todos. Mi nombre es Sebastián Converse, como ya lo había dicho el doctor Javier, residente de segundo año de anestesiología, programa de la Fundación Cardioinfantil de la Universidad del Rosario. Hoy vamos a hablar de un tema que se sale un poco de nuestra rutina, se sale un poco de todo aquello que hablamos a diario en nuestra práctica como anestesiólogos, y es la farmacogenómica perioperatoria. Para algunos quizás un tema que no hayan escuchado mucho, definitivamente es algo que no tratamos en nuestra cotidianidad, pero la idea de la charla es generar un interés por este tema y mostrar que es un tema pionero en innovación, en investigación, y pues que no podemos ser ajenos a ello en nuestra especialidad. Entonces quiero inicialmente declarar que no tengo conflicto de interés alguno con las casas comerciales, productos, grupos que aquí durante la charla se mencionen, y que toda la investigación y todo lo que se presenta a continuación tiene únicamente fines educativos e investigativos. Entonces, lo primero que quiero preguntarles es si en algún momento ¿alguno de ustedes ha pensado que la huella genética de sus pacientes pudiera tener alguna relevancia en la toma de decisiones a diario? Si el genoma humano podría tener alguna relación con los eventos adversos que se presentan en nuestra práctica diaria como anestesiólogos. ¿Alguna vez se han puesto a pensar o pueden de pronto considerar si la toma de un examen en nuestra valoración preanestésica desde el punto de vista genético pudiera tener algún impacto en la toma de decisiones del abordaje pre, intra y posoperatorio de nuestros pacientes? Pues les cuento que no estamos realmente muy lejos de eso. Hay grandes grupos a nivel mundial que están trabajando en todo lo que concierne a la relación entre la genética y la anestesia y cómo puede impactar realmente en los desenlaces de nuestros pacientes y mejorar tanto la calidad de vida como la calidad y la seguridad en la atención. Bueno, yo quiero presentarles un videíto. Un momento, no. Molecular pharmacologist Dr. Richard Winchelbaum says DNA testing is now available for identifying many of the genes that could affect the way certain medications will work. 4 things I want to say to you about how we use drugs today. It's a drug pill container. And how we will use them in the future. And I think it's good news.
So the four things, and I'm going to start off with the first one, the kind of lessons. The first one is people do not respond to drugs in the same way. Among those at the cutting edge of pharmacogenomics, looking at how our genetics influence the way we process Hablemos medications. ahora de salud. ¿No le ha pasado que toma un medicamento y no le funciona? Luego cambia la dosis una y otra vez solo para cambiar a otro medicamento y volver a empezar. Bueno, la culpa podría estar en sus genes. The study of the interaction between your genes and medications is called pharmacogenomics. Entonces vemos cómo en el mundo se está hablando de este tema. Inicialmente vamos a hablar acerca de las complicaciones perioperatorias y sus cifras a nivel mundial. Se estima que 234 millones de procedimientos quirúrgicos se realizan de manera anual a nivel mundial, de los cuales 7 millones van a presentar algún tipo de lesión durante el perioperatorio y al menos 1 millón de pacientes van a fallecer durante el primer año de cualquier tipo de cirugía. Registros como el National Audit Project, que para el 2014 tenía una base de datos de 15.460 pacientes, han estimado una mortalidad perioperatoria global del 0.06% en pacientes que son llevados a procedimientos bajo anestesia general. Esta cifra, y resaltan las personas que trabajan continuamente en esto, ha disminuido continuamente durante los últimos años. Y esto se debe a los avances en anestesia que impactan directamente en la seguridad de nuestros pacientes y en los adecuados desenlaces que tengamos con ellos. En Colombia, entre el 15 al 40% de los procesos médico-legales tienen alguna relación con una respuesta inadecuada a un tratamiento instaurado en cualquiera de las especialidades. Y es que, hablando de eventos adversos farmacológicos, la incidencia se ha reportado de entre 1 a 10.000 hasta 1 a 20.000 casos, según el origen del reporte. Pero lo importante de esto es que generan un costo adicional y generan un costo asociado a la atención en salud. Se estima también que hasta 602 millones de dólares aumenta como tal el costo anual asociado de los procedimientos quirúrgicos. Y hasta un 10% de las muertes relacionadas con anestesia están directamente también relacionados con eventos adversos farmacológicos. Entonces, para hablar de una familia de fármacos que utilizamos con mucha frecuencia, como lo son los opioides, podemos decir que los eventos adversos relacionados con ellos generan un 36% de readmisión en los pacientes. El tiempo de aumento de la estadía va a ser hasta de un 55%, y los costos, que no es una cifra para nada despreciable, podrían aumentar hasta un 47%. Entonces hay una premisa que diferentes autores han planteado durante los últimos años, y es que la tasa de mortalidad perioperatoria relacionada con la anestesia ha disminuido considerablemente en las últimas décadas. Y esto es algo realmente que está sustentado con los estudios y con nuestros registros a nivel tanto nacional como mundial, y es aquí en donde se basa y en donde está la esencia de nuestra especialidad, el cuidado y propender por un adecuado desenlace intra y postquirúrgico de nuestros pacientes, y hemos ido poco a poco impactando en ello. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer, y pues son estos métodos de innovación y de investigación lo que nos lleva a encontrar nuevas estrategias para mejorar no solo las cifras, sino realmente la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, antes de entrar en materia, tenemos que hablar un poco acerca de algunos, y vamos a hacer un recuento y vamos a recordar un poco algunos conceptos que nos van a ayudar a adentrarnos un poco más en este tema. Entonces, recordemos que los genes son la sección de ADN que codifica para una proteína. Por su parte, los nucleótidos es la unidad básica del ADN. El nucleótido es la unidad básica del ADN y está compuesta de una base, un azúcar y un grupo fosfato. Las mutaciones son cambios en la secuencia del ADN. Y los alelos son las dos o más formas de presentación de un gen. Por su parte, los polimorfismos son variaciones de nucleótidos mayores al 1% en la población. Las variaciones genéticas son variantes en estructuras cromosómicas. El fenotipo y el genotipo son dos conceptos que hacen relación a, uno, los rasgos o caracteres físicos que son derivados precisamente del genotipo, hablando inicialmente de fenotipo, y el genotipo pues es la información genética que está almacenado en cada uno de los organismos. Los intrones y los exones son porciones de genes que codifican y que no codifican respectivamente para la expresión de diferentes proteínas. Pero
¿Qué son los conceptos de farmacogenética y farmacogenómica? Se ha tratado de manera indiscriminada estos dos términos por parte de la literatura, pero hay una diferencia importante en su concepto. Inicialmente, la farmacogenética es la variabilidad en la respuesta que tienen los diferentes organismos al suministro de cualquier fármaco, teniendo en cuenta los caracteres genéticos o la huella genética de la persona. Entonces, son todas esas maneras de expresión de los diferentes efectos deseados y no deseados, dependiendo de nuestro código genético. La farmacogenómica es un término mucho más amplio, es un término realmente que es mucho más reciente e incluye todas las interacciones entre fármacos y personas o fármacos y pacientes, teniendo en cuenta los efectos, no solo por parte de la expresión de las diferentes respuestas del fármaco, teniendo en cuenta el código genético, sino las variaciones que pueden tener los genes secundario al uso de diferentes medicamentos. Entonces, incluye una relación bidireccional. Así también, este tema incluye el desarrollo de nuevos fármacos teniendo en cuenta estos conceptos genéticos. Y cuando hablamos de medicina de precisión, ¿a qué hacemos referencia? La medicina de precisión es un tema muy interesante y es un concepto también relativamente nuevo, que se trata de un abordaje amplio acerca de la atención del paciente. Entonces, el punto clave es la atención personalizada de nuestros pacientes y es básicamente lo que se busca y es una de las cosas con las que nuestra especialidad día a día trabaja para lograr mejorar los resultados, y es dar una atención específica según las necesidades de cada uno de los pacientes y poder mejorar la incidencia de eventos adversos y mejorar la calidad de atención que perciba cada uno de ellos. Entonces, la medicina de precisión realmente es un concepto amplio que incluye, digamos que muchas variables, pero uno de los pilares en los cuales se trabaja es la farmacogenómica, porque nos permite individualizar de manera genética cada uno de ellos y cómo vamos a abordar nuestro manejo médico en cada uno de los pacientes que estén a nuestro cargo. Entonces, de la medicina de precisión y farmacogenómica se ha hablado mucho. Diferentes especialidades son pioneras, endocrinología, cardiología, psiquiatría, y hay trabajos en múltiples áreas que nos han demostrado que la farmacogenómica puede tener un impacto en la manera en cómo estamos abordando nuestros pacientes. Desde el uso de anticoagulantes y antiagregantes, el uso de hormona de crecimiento, el reconocimiento de factores genéticos asociados al desarrollo de la depresión y el uso de fármacos específicos según el tipo de pacientes y su uso en, digamos, patologías de alta prevalencia como lo son la diabetes, pues realmente han mostrado que pueden mejorar los desenlaces en los pacientes. ¿Y desde cuándo hablamos nosotros de la relación genética y anestesia? Bueno, esto es realmente algo que trabajamos hace más de 50, 60 años. Y digamos que el punto de inflexión fue 1951. A partir de 1951, con el uso de un fármaco novedoso para la época como lo era la succinilcolina, empezamos a hacer observaciones clínicas como lo era la relajación residual o como lo era la apnea prolongada para ese momento, después del uso de succinilcolina, pacientes que tenían relajación por más de una hora, hora y media, y en ese momento los investigadores empezaban a preguntar cuál era la etiología o cuál era el motivo por el cual sucedía. Entre 1951 y 1957 se dio una serie de investigaciones y de observaciones por parte de los clínicos para el momento, hasta que se llegó a la identificación de la enzima pseudocolinesterasa atípica. Nos dimos cuenta que la pseudocolinesterasa tenía variantes tanto homocigotas y heterocigotas que en los diferentes pacientes presentaban expresiones proteicas diferentes y, por supuesto, respuestas clínicas variables. Más adelante, a partir del año 60, empezaron los primeros reportes de hipertermia maligna. Un grupo australiano empezó a reportar y a decirle al mundo, mire, está empezando a suceder esta situación clínica, no conocemos la etiología, pero durante toda la década del 60, más y más reportes y diferentes convenciones y congresos de anestesia empezaron a preocuparse por el origen de esta patología en nuestro ámbito. En 1977 se hallaron diferentes polimorfismos del citocromo 450, que es relevante para muchos de los fármacos que utilizamos hoy en día.
pero no fue hasta 1990 cuando hallamos realmente el origen genético y la explicación etiológica de la hipertermia maligna a través de la identificación de las variantes del receptor RYR1 que codifica pues para el receptor de rianodina. Y esto realmente fue un punto de inflexión en donde empezamos a trabajar mucho más en la detección genética de diferentes variantes de alelos que nos han permitido entender poco a poco diferentes escenarios clínicos con respecto, hablando específicamente de los fármacos que utilizamos. En 2004, después del 2003, hubo una gran apertura al trabajo de la genética a nivel mundial, una vez se logró codificar el genoma humano con el proyecto Genoma Humano. En 2004 digamos que fue uno de los años en donde se dio uno de los hallazgos más curiosos y más relevantes, y fue cómo la variación de la MAC en los pacientes pelirrojos estaba relacionado con el receptor de melanocitos 1-MC1R. Y a partir de ahí seguimos estudiando todo el impacto clínico que tenían los genes en nuestro escenario anestésico. Entonces, empezamos a ver los desenlaces clínicos como la apnea prolongada, la hipertermia maligna y el tiempo de despertar en relación con los fármacos que utilizamos como el mivacurio, la succinilcolina, en el caso de apnea prolongada, y el impacto que tienen las modificaciones de los genes que ya les había nombrado, como el de la rianodina, el CACNA, para el desenlace de hipertermia maligna relacionada con los halogenados, y el tiempo de despertar prolongado con la modificación metabólica del propofol, que radica en variantes del citocromo 2B6. Por parte de los opioides, que ha sido un gran campo de investigación también, ha sido de interés la respuesta analgésica y los grados de toxicidad variables que se dan en pacientes de diferentes grupos poblacionales y de similares características clínicas. Entonces, el estudio también del citocromo 2D6 y de los genes OPRM1 han dado como una luz de cómo se modifican las respuestas analgésicas, ya sea reducidas o exacerbadas, y cómo se modifica la toxicidad en los diferentes pacientes desde el punto de vista de un origen genético. Otros fármacos que utilizamos con frecuencia en el escenario perioperatorio, como lo son los anticonvulsivantes, también han mostrado que tienen un riesgo de desenlace clínico según el origen de sus genes. Y estos particularmente se han visto, se ha identificado una alta relación entre el complejo mayor de histocompatibilidad y también el citocromo que ven ustedes, que es clave porque digamos que uno de los fundamentos de la farmacogenómica es el metabolismo de los diferentes medicamentos. Entonces, la neurotoxicidad y las reacciones cutáneas severas han encontrado un origen y han encontrado una relación etiológica con la modificación de estos genes. Finalmente, otros medicamentos que utilizamos en el escenario anestésico y con los cuales tenemos relación tanto en su inicio como en su suspensión son las estatinas y los betabloqueadores. Para los betabloqueadores hemos encontrado también que modificaciones en su metabolismo que nos dan variantes de fenotipo metabolizador rápido, metabolizador lento, y esto lo vamos a complementar más adelante, pues pueden explicarnos de alguna manera esos cambios en la eficacia del uso del medicamento y el impacto de los efectos adversos más importantes, como lo son la bradicardia en el caso de los betabloqueadores o las miopatías en el caso del uso de las estatinas. Así también, otros medicamentos como los inhibidores de la bomba de protones también digamos que han sido base para el estudio de los diferentes fenotipos de metabolismo y su eficacia final como desenlace clínico de estudio. Entonces, ¿cuáles son los retos particularmente para nuestra población, aplicado a nuestra población, aplicado a nuestro país, en cuanto al estudio de la farmacogenómica en el campo de la anestesia? Lo primero es que los estudios poblacionales deben ser aplicados para precisamente, y valga la redundancia, para nuestra población, para nuestra comunidad, ya que los estudios con los que trabajamos actualmente, partiendo desde el genoma humano, las bases de datos de farmacogenómica y toda la investigación pues, que se está desarrollando en este momento a nivel mundial, está aplicado a poblaciones que muy probablemente sean de alguna manera, tengan de alguna manera una huella genética diferente a la nuestra.
Y más adelante les voy a mostrar algunas diferencias que hemos encontrado y que nos permiten plantear la hipótesis que realmente somos muy diferentes desde nuestro código genético a otras personas por más de que tengamos una cercanía geográfica. Otra de ellas es que tenemos que evaluar la costo-efectividad de estas intervenciones. Muchos estudios clínicos, incluyendo ensayos clínicos aleatorizados, se están llevando a cabo en este momento para determinar, bueno, ya sabemos que la farmacogenómica puede tener algún impacto perioperatorio, pero ¿qué tan costo efectivo es aplicarlo en nuestro día a día? Entonces, estos estudios se están generando sobre todo en países con altos niveles de ingreso per cápita. Sin embargo, todavía queda el interrogante, ¿qué tanta aplicabilidad podemos tener en países en desarrollo? Uno de los retos principales a los que nos vemos enfrentados en este tema es que la variación genética continua representa y está de la mano con una investigación continua y una investigación actualizada o a la vanguardia, ya que tenemos que ir a la par para poder determinar con el paso del tiempo y año a año qué relación tienen estas variantes genéticas que hemos identificado con el uso de medicamentos. Y finalmente, pues todavía nos falta mucho en cuanto a conocimiento y a compartir experiencias, a compartir material derivado de investigación en la comunidad médica, para así poder tener una relación más estrecha con este tema, poder sensibilizarnos primero nosotros y posteriormente pues a todos los entes reguladores que van a determinar o que puedan determinar la adopción de medidas y de innovación para mejorar nuestra calidad en la atención. Entonces, en cuanto a farmacogenómica en Colombia, pues no es un tema ajeno realmente a nuestra población y diferentes grupos han tratado de hallar una relación y hallar una aplicabilidad en nuestra gente. Este es un artículo muy interesante que se publicó en el 2018 en la revista de cardiología de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Lo que trata es de hacer el enlace entre los estudios que hay a nivel mundial implicados en el metabolismo de dos fármacos que son claves a la hora del manejo quirúrgico, como lo son el clopidogrel y la warfarina, la importancia que ellos tienen en los diferentes escenarios de paciente cardiovascular y cómo se puede aplicar la farmacogenómica estudiada hasta el momento en nuestra población como tal. Y ellos inicialmente lo que hacen es hacer un recuento de cómo la identificación de estos genes nos ha permitido determinar las variaciones entre los fenotipos, el tipo de respuesta metabólica y cómo se configuran, digamos que hacen un esquema muy general que me gusta mucho y es cómo se configuran los diferentes alelos para podernos explicar cómo se presentan esas respuestas metabólicas y las respuestas que nosotros vemos en nuestro día a día en el escenario clínico. Entonces, plantean que hay 4 diferentes tipos de fenotipo metabolizador, que son el normal, intermedio, lento y ultra rápido, que están codificados según los alelos, ya sean homocigotos o heterocigotos, con actividad normal o actividad reducida de la proteína. Entonces, los fenotipos normales realmente tienen una actividad normal homocigota, 2 alelos de las mismas características, y permiten tener un metabolismo predecible, que es lo que está digamos que relacionado en la mayoría de estudios derivados de estos fármacos. Sin embargo, hay otros metabolizadores, como lo son el intermedio, que tiene una combinación heterocigota de alelos, con un alelo que no tiene expresión o que no expresa proteína y un alelo que tiene una actividad reducida. El metabolizador lento se compone por 2 alelos homocigotos de codificación no funcional para la proteína. Y esto hace que aumenten los tiempos de vida media y que aumenten así también digamos que los efectos adversos que se puedan presentar con el uso de una dosis estándar de estos fármacos. La actividad incrementada está dada por 2 o más alelos de actividad normal y esto es lo que conocemos como metabolizadores ultrarrápidos. Entonces, lo que ellos plantean es una modificación en la dosis de manera predictiva, es decir, normalmente hacemos el seguimiento de estos medicamentos durante el curso de la terapia y sabemos cuál es el impacto que tiene en el día a día, pero no podemos predecir desde un inicio qué tipo de dosis debo darle a mi paciente o si finalmente estos
digamos que estas dosis estándar van a ser efectivas o necesitamos algún otro tipo de medicamentos. Entonces, según la codificación de los diferentes alelos, que aquí en la diapositiva ustedes lo ven como un asterisco y un número, lo que hacen es diferenciar los alelos como, funcionales y no funcionales de esa manera, y según sus combinaciones se plantea, como les decía, de manera predictiva, cuál va a ser la dosis efectiva para ese paciente o incluso el reemplazo por otro medicamento que tenga una relación distinta. Así lo presentan para la prescripción de antiagregante como el clopidogrel y anticoagulante como la warfarina, pero la pregunta que nos queda es, si bien podemos predecir la dosis o tenemos una herramienta para lograr predecir la modificación de la dosis en el inicio de la terapia, tenemos una relación con, por ejemplo, la suspensión, que es un tema que nos interesa mucho a nosotros, los tiempos de suspensión o el impacto que pueda tener la suspensión de un medicamento a una dosis distinta en el sangrado y en la mortalidad de los pacientes que llevamos a cirugía, ya sea cirugía cardíaca o no cardíaca. Es realmente un tema interesante. Y hay grupos que se han dedicado a la aplicación de estos conceptos a nivel poblacional. Uno de los centros pioneros en el trabajo de farmacogenómica en Colombia es el Centro Genoma CES, que pues es el centro de investigación en esta área de la Universidad CES en Medellín. Y este es un estudio muy, muy interesante que hicieron en conjunto con la Escuela de Ciencias Biológicas del Instituto de Georgia. Básicamente lo que buscaron fue mirar algunas variaciones farmacogenómicas en población en Antioquia y en Chocó. Son muy interesantes los resultados que les voy a mostrar a continuación, porque si bien son dos zonas geográficamente cercanas, pues son poblaciones realmente que tienen una variación genética muy importante y sobre todo que tienen orígenes ancestrales que confirman esas modificaciones genéticas de manera muy importante. Entonces, lo que ellos quisieron estudiar fue cómo se modificaban diferentes respuestas a medicamentos, como lo son el metabolismo del tacrolimus, la toxicidad de la simvastatina, el metabolismo de la warfarina y la eficacia de la metformina. Entonces, les voy a presentar los resultados de dos medicamentos con los cuales tenemos contacto usualmente en el escenario perioperatorio, como son la warfarina y la metformina. Miren ustedes cómo se modifica la dosis de la warfarina según la capacidad de metabolismo de las diferentes personas. Entonces, aquí en estas barras de la izquierda encontramos la frecuencia del genotipo según tengan un alelo C o un alelo T. Para efectos prácticos, el alelo C está caracterizado por pacientes que van a tener un metabolismo aumentado. Y ven ustedes cómo la población chocuana tiene un 77% de prevalencia de este tipo de alelo, que está en relación con la asociación ancestral africana. Entonces, hallamos ya la primera diferencia. Modificaciones en la relación ancestral que tienen los pacientes en Chocó con los pacientes en Antioquia, que tienen una prevalencia mayor del alelo T, y lo ven ustedes aquí representados en la relación ancestral con los europeos, y esto a su vez modifica la respuesta clínica a un fármaco que utilizamos con mucha frecuencia, como es la warfarina, que va a impactar finalmente en el requerimiento de la dosis y muy posiblemente pues, nos vamos a ver enfrentados a un paciente distinto a lo que vemos normalmente y a los regímenes de dosis que utilizamos normalmente. En cuanto a la eficacia de la metformina, también se ve una diferencia considerable entre la presencia del alelo C, que habla de un aumento de la eficacia de este medicamento, y el alelo T, que habla de una disminución de la eficacia. La relación ancestral se mantiene, siendo la huella genética muy similar entre la población europea con la población antioqueña y la población africana con la población chocuana. Estos desenlaces clínicos de medicamentos se han visto ya reflejados en otros estudios que se han hecho en poblaciones tanto europeas como africanas. Entonces, como les mencionaba, hay unos grupos y nos dimos a la tarea de averiguar un poquito en qué se está trabajando por parte de los diferentes grupos que tienen su fundamento y basan su investigación en todo el escenario de la genética y la genómica. Y, por ejemplo, el grupo de investigación Genoma CES nos contó que ellos realmente, en base a su investigación, han podido desarrollar un pool de identificación de genes perioperatorios que pueden o no tener algún impacto en el uso de diferentes medicamentos. Entonces,
Ellos lo que hacen es hacer un test por el cual miran la modificación de diferentes alelos aplicados a nuestra población y derivados del estudio de nuestra población y relacionarlos con si pudiera o no tener algún impacto en el metabolismo de la dexmedetomidina, ketamina, lidocaína, propofol o ropivacaína. Aún está digamos que en trabajo realmente la aplicación clínica que pueda tener esto, pero resulta muy interesante que podamos tener la codificación de estos genes para nuestra población particular. El Centro de Investigación de Genética y Genómica de la Universidad del Rosario, pues es un centro pionero también que ha trabajado en diferentes escenarios de genómica y de farmacogenómico, pero uno de los puntos de interés de este grupo ha sido la aplicación de este concepto para la anestesiología. La industria farmacogenómica cada vez se expande más a nivel mundial y en Colombia ya hay empresas que han empezado a trabajar en esta área. Una de ellas es la empresa que tiene como nombre SIOM-SAS, que basa todo su trabajo en cómo se realizan los test farmacogenómicos, por ejemplo, estadounidenses, a través de empresas como lo es BioGenesis, y ya les voy a explicar un poquito para que entendamos cómo, digamos, cómo se realiza de manera metodológica y empecemos a sacar algunas conclusiones de hacia dónde debe ir, de con qué contamos en este momento y cuáles son, digamos que, algunas características tan importantes como lo es los costos asociados, la dificultad en la aplicación para nuestro sistema de salud y en qué punto de la historia estamos en el escenario de la industria farmacogenómica. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que se hace es tomar una muestra, ya sea del vestíbulo bucal, del carrillo, con un hisopado. Este hisopo se procesa, realmente no tenemos laboratorios que procesen estos test farmacogenómicos en Colombia, entonces lo que se hace es enviar a laboratorios extranjeros, para el caso particular de la empresa SIOM-SAS, que fue la que muy amablemente nos contó cómo se hacía todo el proceso metodológico de la recolección y procesamiento de muestras. Ellos lo envían a un laboratorio en la Universidad de Arizona, en donde se procesa según en comparación con el código genético y las bases de datos farmacogenómicos, y se busca la variación en la expresión de diferentes alelos. Entonces, ellos ofrecen un pool de 10 genes, en donde estos genes se han visto relacionados con el metabolismo de hasta 332 fármacos. El clínico como tal, para efectos nuestros, el anestesiólogo podría solicitar un pool, digamos que de especialidades o de tipos de fármacos específicos que quiera investigar según la historia clínica previa o según las sospechas clínicas que se tenga desde la consulta preoperatoria. Entonces, ellos reportan los resultados con una semaforización según la cantidad de variación de alelos que puedan encontrar en las diferentes enzimas que competen al metabolismo de fármacos que utilizamos. Sin embargo, cabe hacer la claridad que esta comparación se hace con bases de datos que se han hecho de manera internacional. He ahí la razón por la cual hacemos tanto énfasis en que necesitamos conocer nuestra población aún más y que necesitamos conocer cuál es la huella genética que, si bien puede estar en relación, como se los mostraba previamente, con otras poblaciones, pues tiene variantes y nos hace únicos como población colombiana. Estos tests pueden ir desde los $1.200 hasta los $2.000 y pues es muy interesante, es un dato muy curioso saber que están incluidos y están financiados por los recursos de pago por capitación. De hecho, existe un CUPS para la solicitud de este tipo de estudios. Solo que pues su aplicabilidad todavía no se ha logrado expandir y como ya se los decía, pues hacen falta estudios que nos permitan evidenciar o que nos permitan vislumbrar qué tanto, pues realmente, qué tanto impacto va a tener sobre el desenlace de nuestro paciente. Pero digamos que esta es una alerta y es un llamado para que continúen los estudios y podamos demostrar y podamos saber que tiene una efectividad el uso de estos test y que tiene una efectividad del estudio de nuestros pacientes y pues que realmente pueda tener un impacto en los desenlaces clínicos fuertes y en la costo-efectividad de las intervenciones que tomemos en nuestro día a día.
Y se han seguido desarrollando estudios, y este es un estudio también muy interesante que me permito compartir los resultados con previa autorización de los autores, y es el estudio del perfil farmacogenómico de algunas variantes moleculares que son relacionadas con fármacos comúnmente utilizados únicamente en el escenario de la anestesia. Lo que hicieron fue hacer un análisis West, que es un análisis del exoma completo, y revelar las mutaciones que se encontraban en un grupo de pacientes específico. Entonces, la población fue el análisis de 509 personas, se evaluó un subset de 31 genes y que se escogieron específicamente según la acción farmacocinética y farmacodinámica que tuvieran en anestesia y que ya conocíamos previamente. El análisis que se hizo pues, fue básicamente hacer una serie de filtros e identificar con mucha especificidad los alelos menos comunes y los alelos que tienen variantes potencialmente deleterias que ya estén validadas de manera externa. Entonces, se tomaron diferentes genes relacionados con anestésicos inhalados, inductores, anestésicos locales, opioides, relajantes, incluso fármacos que utilizamos como profilaxis antiemética y analgésicos en términos generales. Entonces, se buscaron variantes missense, que quiere decir variantes sin sentido dentro del código genético, con ausencia de efecto o con ausencia de transcripción, y se encontraron múltiples variantes relacionadas con los diferentes genes que codifican para enzimas importantes. Quiero destacarles, y miren ustedes la cantidad de variantes que se encontraron para el gen que codifica para el receptor de rianodina, que ya les había mencionado previamente, pues la importancia que ha tenido, la importancia no solo histórica, sino la importancia actual que tiene para el estudio en nuestro escenario investigativo. ¿Qué hallazgos y qué fue lo interesante del estudio en estos 509 pacientes? Se encontró que la prevalencia de variables potencialmente patológicas podía ascender hasta el 6%, lo cual ajustado para nuestra población da una incidencia de 1 en 10.000. Esto pues contrasta bastante con los hallazgos, por lo menos en población europea, en donde se encontró una incidencia global en diferentes estudios de 1 en 50.000 y una prevalencia de variables potencialmente patológicas del 0.05%. Y esto ya nos plantea una primera hipótesis, y es, desde el punto de vista genético, ¿nuestra población es tan distinta a otras poblaciones que se han estudiado de manera externa? Y la siguiente pregunta que nos deberíamos hacer es, si esto es cierto, ¿qué tanto impacto puede tener o qué tanto impacto puede estar teniendo esto en los desenlaces que estamos viendo en el día a día con los eventos adversos relacionados con fármacos en nuestros pacientes? Entonces, la investigación ha sido continua y como es un tema de innovación que realmente no se detiene, se están desarrollando nuevos ensayos clínicos con una mayor calidad de evidencia para lograr dar aún más soporte desde el punto de vista investigativo a estos conceptos. Uno de ellos que les presento es el IMPRESS Trial. Y este es un estudio que se empezó en el año 2019 y lo que busca es identificar en 1.900 pacientes que son llevados a cirugía no cardíaca un panel genotípico prequirúrgico en un test sanguíneo. Lo que se busca es mirar la respuesta a los medicamentos basándose en el concepto de farmacogenómica y los desenlaces clínicos que pueden tener la relación entre esas variaciones genotípicas y lo que vemos nosotros ya en el escenario clínico. Entonces, ¿qué se busca? Mirar la frecuencia primero de prescripción en los sistemas de salud de los test farmacogenómicos. Mirar a su vez la frecuencia del uso de medicamentos de alto riesgo y finalmente el uso de fármacos también favorables en el día a día realmente. También, y digamos que este es uno de los desenlaces principales, es mirar la tasa de eventos adversos que tienen una relación farmacogenómica o que tienen una relación con esa huella genética de los pacientes y cómo se relacionan. Entonces, este es un ensayo clínico que está en curso y que esperaremos los resultados pues con bastantes ansias para saber cuáles son los desenlaces y cuál va a ser la aplicación de esta valoración prequirúrgica. Y lo que ellos plantean realmente es un organigrama y plantean un esquema o un modelo de atención en donde se pueda desde nuestra consulta preanestésica utilizar un estudio, ya sea
un examen tomado de sangre, un examen de hisopado, como se los mostraba previamente, que nos permita identificar genotípicamente a nuestros pacientes. Eso lo podamos añadir de manera integrada a nuestra historia clínica y a nuestras bases de datos investigativas, y finalmente poder tomar decisiones de los medicamentos que vamos a utilizar en el escenario intraoperatorio y posoperatorio para, pues, digamos que mejorarle el perfil de eventos adversos de los fármacos. Entonces, finalmente, quedan aún varios interrogantes por responder acerca de cuál sería el papel de la farmacogenómica en el ámbito perioperatorio. Pero es indudable que el concepto que se ha desarrollado hasta ahora de medicina de precisión no puede ser ajeno a nuestra especialidad, teniendo en cuenta sobre todo la responsabilidad que tenemos nosotros en el cuidado de los pacientes y en garantizar que durante todo el escenario clínico pues podamos tener los mejores resultados. Y pues qué más que brindar una atención personalizada a cada una de las personas que están en nuestras manos. Quizás, y es el interrogante que nos queda finalmente, puede ser un estudio genético el que nos pueda llevar a una disminución aún mayor en los efectos adversos que tenemos con los medicamentos que utilizamos a diario. Muchas gracias, espero que haya sido del gusto de ustedes, que podamos haber sembrado como esa inquietud en este tema y que, bueno, ¿por qué no se vuelva un escenario de investigación para todos nosotros como estudiantes y para todos los grupos que se dedican a la innovación en anestesia? Muchas gracias. No, doctor Converse, a usted muchas gracias. Muy interesante la charla. Por favor, cualquier pregunta que tengan los asistentes, no duden en hacerla. Activen su micrófono y hagan la pregunta al doctor Converse. Entonces, estamos a la espera de preguntas. No hay manitos levantadas tampoco. Muy interesante el tema. Sí, sí, doctor Converse, siga por favor. No, pues realmente fue muy interesante el proceso de realización de la charla, contactar los diferentes entes que han trabajado en este tema, pero realmente pues queda mucho terreno por abonar aquí, ¿no? Los interrogantes realmente es cuál va a ser el papel de la farmacogenómica a futuro, y cómo podemos nosotros relacionarnos con esto. Entonces el objetivo realmente de esta charla y de compartir esta pequeña investigación que se hizo es empezar a adoptar estos términos, a adoptar estos conceptos y sobre todo, les decía, que nuestra especialidad no sea ajena al desarrollo de esta ciencia que realmente va con unos avances impresionantes. Sí, la doctora Rosana Romero, por favor, active su micrófono y la pregunta que tenga, por favor. Buenos días, ¿cómo están? Pues primero que todo felicitarte en un tema bastante interesante. No sé, quería de pronto preguntarte como si tienes conocimiento alguno de cuánto más o menos se está demorando este pues examen o este laboratorio, porque pues no sé, hubiese sido como bastante curioso de pronto cómo determinar ese tipo de genotipos en los pacientes que tuvimos en las unidades de cuidado intensivo con dosis de medicamentos bastante altas y resistencias a estos medicamentos o a estas sedaciones porque no respondían pues a su manejo. Gracias, doctora, por su pregunta. Sí, digamos que la parte metodológica que pudimos averiguar pues fue en relación con una de las empresas colombianas que les planteé durante la charla, y ellos nos contaban que todo el proceso, tanto de recolección, envío y procesamiento, podría estar alrededor de los 15 días. Eso dependía de la cantidad de genes que se estudiaran. Entonces, puede ser una combinación de genes para
4 o 5 genes que codifiquen para cierto tipo de medicamentos, y eso es una decisión que se toma de manera previa por parte de la persona que va a solicitar el examen. Pero normalmente el tiempo estimado serían 15 días para lograr, digamos, que ese resultado de semaforización y saber si corre riesgo de variación o si tiene como tal variaciones alélicas y si corre riesgo de modificación en el metabolismo de los fármacos. Definitivamente el que comenta es un escenario bastante frecuente y es un escenario que causa mucho interés porque con frecuencia, digamos que buscamos explicación en algunas otras consideraciones como las fisiológicas, como los antecedentes como tal de nuestros pacientes, pero no tenemos en cuenta la relación genética que pueda tener con este tipo de problemas a los que nos vemos enfrentados, por lo menos en la unidad de cuidado intensivo, como lo menciono. Entonces, sí, es más o menos el tiempo estimado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el procesamiento de genes como tal no se hace únicamente de manera internacional. Esto es básicamente aplicado a la industria. Aquí contamos, y es la manera como los centros de investigación han logrado identificar los genes poblacionales, y muy seguramente y muy probablemente podamos contar con un tiempo mucho más reducido si se hace el enlace con un laboratorio local. Muchas gracias, muy interesante su charla. Gracias, doctor. Bueno. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Y si no, pues el doctor Converse al grupo del programa de la Fundación Cardioinfantil, muchas gracias, muy amables. Estaremos coordinando a tiempo para la siguiente reunión con el siguiente grupo y pues decirles que pues la gestora gremial ya no está con nosotros aquí de viva voz y yo mientras tanto voy a estar a cargo de todo lo que ella hacía. Entonces ahí estoy poniéndome al día y estoy tratando de ir coordinando todo. Entonces para todos muchas gracias y nos estaremos viendo en el segundo miércoles del próximo mes. Entonces, como con tiempo estaremos por lo menos 8 días antes tratar de estar difundiendo la charla y el tema. Bueno, muchas gracias. A todos que tengan un buen día, mucha suerte en la jornada que tienen por delante y que me les vaya muy bien, muy amables. Gracias a todos. Sí. Ok.